Saludos, buenas tardes. Es tiempo de Foro de Opinión. Nosotros complacidos de compartir con ustedes este espacio cada día a través de los canales 12 y 45 de Teleradio América. Saludos, David. Bienvenido. Saludos, Rubén. Saludos al país. Está lluvioso en la capital. Qué bueno, porque las temperaturas han estado bien altas. Y esta lluvia viene a refrescar un poco el ambiente. Está bien caldeado, sí. Está bien caldeado. La verdad es que la situación se ha tornado expectante, sobre todo con este tema de la manifestación nacional que ha convocado Leonel Fernández. Tengo reportes de varios pueblos del país de vehículos saliendo a venir a acompañar en estos momentos, justo en estos momentos, al doctor Leonel Fernández, que va a presentarse en unos minutos ahí en el Congreso para firmar el libro contra reforma. Una reforma que no ha llegado, reiteramos, que nadie conoce todavía, que uno asume la idea de que sí va a llegar. Sobre todo porque en medio de toda esta expectativa que se ha creado, tengo la impresión, David, de que el doctor Leonel Fernández ha decidido jugársela, ha decidido enfrentar a Danilo Medina por un supuesto intento de modificar la Constitución. Hoy, la mañana de hoy, se dieron algunas cosas que resultan también de informaciones, no voy a decir que son informaciones porque no se conocen, pero hechos que se han manejado en medio de un gran hermetismo. Estoy hablando de la visita a las 11:45 de la mañana del presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana al Palacio Presidencial. Llegó al Palacio 11:45 de la mañana Reinaldo Párez Pérez y penetró inmediatamente al despacho del presidente Danilo Medina. Fue convocado también Julio César Valentín, senador de Santiago. No trascendió. Él lo negó, Valentín lo negó. Dijo que no, que fue, él no fue. Fue convocado. Sí, pero él estuvo ahí, pero no estuvo viendo al presidente. Pero eso que digo, no he dicho, el que estuvo fue Reinaldo, ahora Julio César Valentín también fue convocado. Hay hermetismo porque en medio de todos estos aprestos, parece que las informaciones de que dispone el doctor Leonel Fernández le dicen que esta tarde a las 4 de la tarde en el Senado de la República se va a someter el proyecto de reforma a la Constitución. Lo que no logro entender es el accionar del doctor Leonel Fernández, el escenario que ha elegido. Hoy me da unas declaraciones públicas un allegado al Partido de la Liberación Dominicana, un político aliado de una organización que él tampoco formó, porque yo creo que aquí a la gente hay que decirle las cosas. José Francisco Peñaguaba tiene en su poder el Bloque Institucional Socialdemócrata. Es un partido que formó el doctor José Francisco Peña Gómez en aquella división con el fenecido Jacobo Magluta. Eso se originó por ahí, por el año de 1986, me parece, cuando el PRD se dividió. Finalmente ellos se volvieron a unir, pero ya él tenía, nació el Bloque Institucional Socialdemócrata, igual nació el Partido Revolucionario Independiente. Esos son los llamados partidos heredados. Entonces, pero el caso del BIST, que es el partido que tiene José Francisco Peñaguaba, es un partido que su papá se lo dejó. Como usted dejarle una herencia a alguien y él tiene un partido, pero él no formó ese partido. Le sacaron millones a ese partido, ¿eh? Muchos millones. Entonces, él es un aliado del Partido de la Liberación Dominicana y dentro de la alianza del Partido de la Liberación Dominicana de manera particular del doctor Leonel Fernández. Parecería que le está sirviendo de vocero, porque hoy dio unas declaraciones diciendo que Leonel Fernández no podía ser votado, no podía ser expulsado del Partido de la Liberación Dominicana, y uno les pregunta, ¿y quién es Peñaguaba para hablar en esos términos sobre otro partido, si ese no es su partido, si usted no pertenece a esa organización política tampoco? Un acto de intromisión en los asuntos internos de esa organización política. Yo
no voy a decir que el doctor Leonel Fernández es un hombre que está mal orientado, porque se le tiene como un político ducho, como un político con mucha sapiencia, un hombre inteligente. Y yo lo que pienso es que él ha entendido que él debe enfrentar a Danilo Medina en el terreno que Danilo quiera, pero Danilo no lo está enfrentando a él. Está creando un estado, está provocando que lo echen del Partido de la Liberación Dominicana, porque aún llegando el proyecto de reforma a la Constitución, aún llegando, el escenario que él ha decidido tomar es un escenario equivocado. Hoy por hoy, el país está siendo afectado en todas sus labores, en todas sus acciones económicas y sociales, como consecuencia de una pugna interna en el Partido de la Liberación Dominicana. Y esto pudiera resultarle caro al PLD. Esto pudiera costarle el poder político al Partido de la Liberación Dominicana. Y mucha gente que anda por ahí dándose en el pecho pudiera, como dijo Balaguer en un momento determinado, llorar como mujeres lo que no pudieron defender como hombres. Eso está pasando dentro de la fila del Partido de la Liberación Dominicana. Eso de hoy se tiene varias lecturas. Uno le da de manera interna a David. Yo personalmente, yo pienso que la presencia la semana pasada de Luis Abinader, él en persona en el Congreso, parece que provocó, parece que los cabecitas calientes que tiene Leonel alrededor le dijeron, usted tiene que ir también porque ya Luis, que uno de los líderes de la oposición fue, y mientras nosotros vamos y van otros, él fue él personalmente, parece que fue provocado por Luis. Si no es así, pudiera también verse, como tengo estas informaciones y lo pueden comprobar los periodistas de diferentes medios de comunicación, eso lo van a inundar de gente, de guagua de diferentes pueblos del país, eso lo van a convertir en un mitin, más que en una protesta o cualquier cosa, eso lo están disfrazando. Pudiera darse también que esto sea una respuesta al propio Luis, que las encuestas dicen que Luis, en un escenario en donde Leonel es candidato y Luis, que Luis le ganaría. Hay una encuesta ahora, la última que salió que dice eso. Yo no creo en ninguna de esas encuestas, para que no crean que le estoy dando crédito a eso, porque todas las encuestas parten de una premisa falsa, que dice que si las elecciones fueran hoy, pero las elecciones no son hoy, evidentemente que su resultado es igualmente falso. Pero lo que nos ocupa a nosotros en este caso es el tema de la presencia de Leonel en las afueras del Palacio Legislativo de la República Dominicana. Es un hecho inusual. Ningún presidente en la historia, ningún presidente de la historia nunca había hecho una cosa similar a eso, y mucho menos a su propio partido. Rubén, yo quisiera que con la audiencia de ustedes, si es posible, no sé si hay un videíto ahí, donde aparece el profesor Juan Bosch, a ver si, para yo empezar el comentario con lo que dice Juan Bosch, y que me den retorno para yo escucharlo. Adelante, señor director. Respeto a mí mismo. Pero eso, ¿usted no piensa la posibilidad de anunciar un retiro de la política activa cuando va a tener en la próxima elección? No tengo que anunciar ni una cosa ni la otra. Eso lo resuelve el partido. La organización del partido, el PLD, es un partido serio. Pero es mucho más difícil ponerle al partido que le pida a usted, por ejemplo, que no sea candidato en las próximas elecciones. Pero tal vez es mucho más generoso que sea el PLD no es eso. El PLD es otra cosa. El PLD es un partido de organismos y de gente que piensa, de gente seria, de gente responsable, de patriotas dominicanos. Si ellos creen que yo debo no ser candidato, sino que debo estar preso en la cárcel, preso debo estar, ¿comprende? Y yo tengo que aceptar lo que decida el PLD. Yo soy Juan Bosch. Mire, el profesor Juan Bosch dice ahí que cualquier cosa, cualquier tema que tenga que ver con los miembros del partido, que se esté dirimiendo, no importa lo que sea, debe ir a los estamentos del partido. Debe ir, en sus propias palabras, a los organismos del partido. Y él dice que eso es el PLD. Que eso es el PLD. Obviamente Leonel Fernández, con la actitud asumida y el llamado que tiene para el día de hoy, a las 3 de la tarde, conforme estamos hablando ya esta gente llegando al Congreso,
de enfrentar una decisión que no se ha tomado todavía, ni se ha dicho, enfrentar al presidente de la República de su propio partido, me dice a mí que ya la actitud de Leonel sella definitivamente la división del partido y que el resquebrajamiento de esa institución entre una parte y la otra ya está dada. Ya las condiciones están dadas. Están dadas. Entonces, la misma Constitución dice que usted tiene todo el derecho de protestar en el artículo 124. Ahora, en el 167 le dice a usted que la Constitución no puede ser cambiada por aclamación popular, ni dejada de cambiar. La Constitución no admite aclamación popular, que lleve gente o que no lleve gente, no admite eso. Lo que ocurre con Leonel Fernández es lo siguiente. Él había llamado al pueblo a que vayan a manifestarse frente al Congreso. Y ahí siempre iban ministros, generales, directores de junta, pero nunca fue el pueblo. Eran gente que iban, que se enriquecieron en el tiempo en que Leonel Fernández fue presidente. Entonces, como Luis Abinader hizo una actividad, un solo llamado, y convocó, ¿verdad? Hizo una buena convocatoria, entonces, él también le quiere dar una respuesta a Luis Abinader. En el día de la Embajada de los Estados Unidos, está haciéndole un llamado a los ciudadanos norteamericanos que viven en el país y que se encuentran en la ciudad capital, aquí en el distrito, para que se alejen de esa zona. Dicen ellos una nota oficial donde dice que ellos están recomendando a los ciudadanos norteamericanos de que no pasen por ahí y que se alejen de ahí. Miguel Vargas, ahora, conforme yo estaba prácticamente hablando, ha dado una respuesta diciendo que no, que el gobierno dominicano garantiza la paz y el sosiego en esa área, que la garantiza, porque se supone que Leonel Fernández va para allá y que el grupo que le sigue tiene su propio orden, se supone. Eso es lo que se supone. Y el gobierno también supone eso. Ahora, el Leonel ir ahí con este grupo de gente que hoy está mandando la logística, por ejemplo, en la parte del Gran Santo Domingo, de aquel lado. Ellos dijeron lo siguiente: vamos a traer gente lo más cercano a la capital, Gran Santo Domingo, con todos sus municipios, San Cristóbal, San Pedro. Esos son las logísticas, se va a concentrar en esta provincia, Rubén, que están más cercanas a la capital. Yo tengo reportes de guagua que vienen de San Juan. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas, dirigentes de esos de ese bloque de Leonel, que están en provincias lejanas, para hacerse lo contento, ¿verdad? Pasarse de contento, hacerse lo que son gente dirigente de él, y que son gente que no hay problema con ellos, y que además tienen cuarto. Esos tipos han pasado por el gobierno, Rubén, hay mucho dinero. Entonces, esa gente, ellos son que están trayendo gente para que Leonel los vea con su gente. Entonces, esa actividad de hoy, señores, miren, el área de la universidad, de la OIM, no hay forma de usted encontrar un parqueo. Yo te voy a decir lo El área del Parque Mirador Sur, tampoco. En el Malecón, toda esa, la George Washington, esos son guaguas y guaguas pagadas porque hay dinero, es que hay dinero. Estamos hablando de una persona que fue 3 veces presidente, y ahí fueron un paquete de jefe de la policía. Pero dinero mal habido. Mal habido, pero porque esa manifestación debió servir, esa misma manifestación, para protestar por la corrupción y el robo a los fondos del erario público. Porque te voy a decir lo siguiente: aquí han querido encasillar a la gente con el tema de la reelección y han cogido ese como punto único. Pero no es porque quieran la Constitución o porque respeten la Constitución tampoco. Es porque la no reelección de Danilo le deja a Danilo el escenario solo y ellos pueden entrar. De eso es de lo que se trata. La Constitución hay que reformarla, David, por lo que tú señalabas ayer y por lo que hemos señalado anteriormente. Hay una serie de aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la vida institucional y democrática del país
que tienen que estar presentes. El caso del procurador, Rubén, por ejemplo, una- la unificación de las elecciones. No, pero óyeme ahora hay esto. muchas razones para modificar la Constitución. Por ejemplo, de la mira, República. la Constitución de la República y las leyes dicen, por ejemplo, que cuando una persona se accidenta, ese accidentado, aunque tenga un seguro de ARS, ese seguro no tiene, o sea, no lo cubre. Tiene que ir a la ARL o a CISARRIL, porque ese seguro no lo cubre cuando hay muerte, cuando hay una muerte. Pero eso, bueno, Entonces, cuando es por accidente, quien le cubre también es la parte del seguro del vehículo, no el seguro de salud que tenga contratado. Entonces, eso ahí hay que también legislar sobre eso, porque no es posible que yo tenga un seguro de salud, que me accidente, y que entonces el seguro me diga a mí, no, Pero- esa pierna es el seguro del vehículo. pero bien, eso es lo que te dice a ti. La necesidad de hacer figurar una modificación un poco mejor pensada de la Constitución. Porque con el tema de la reelección o el temor que hay con Danilo, la Constitución se cometió un error. Yo creo que de carácter emotivo, al colocarle un transitorio. Pero, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que usted puede tener 2 periodos y no más. Ahora, en el caso de Danilo, él ha tenido un periodo, tiene un transitorio que se le aplica de manera particular a él. ¿De qué se trata? De que se derogue ese artículo. Si él quiere optar por su otro periodo que lo establece la Constitución, y tú no le estás alterando en términos y en materia electoral para configurar. Pero cuando se habla de dictadura, se está abusando de la ignorancia de la gente. ¿Cuál dictadura? Vamos a imaginarnos que quitaron el transitorio. Danilo no puede estar por 8 años, Danilo no puede optar por más de 4. Quitaron el transitorio y dejaron los articulados de la Sí, pero ¿quién lo elige esos 4 ¿Eh? años? ¿Quién lo elige? No el pueblo. Sí, pero que en este caso, no porque sea el pueblo tampoco, porque el pueblo tiene normas y tiene leyes que norman la conducta de la gente. Porque precisamente el tema que tiene que ver con el populismo es un tema que está castigado y tú lo evocabas en el día de ayer. Se trata entonces de entender que esas son las instituciones. ¿Por qué el político de la República Dominicana no le puso un candado a la modificación de la Constitución, como lo tienen otros países, que es inviolable la Constitución de la República? Nadie, incluso hay pena de cárcel para quien proponga modificar constituciones. Esta Constitución está abierta, esa Constitución puede ser modificada cada vez que los sectores políticos del país y económicos le interese, porque así es que ha ocurrido. ¿Cuántas leyes aquí no hay de protección aviesa en favor del empresariado, por ejemplo? ¿Cuántas? Aquí tenemos un tema que discutimos todos los días. Hace un par de semanas celebrábamos el aumento de un 14% a los trabajadores de más de 3 años de discusión. Y la ley nos dice que hay una indexación salarial cada 2 años. ¿Dónde, en qué lugar se aplica eso? Ni siquiera el gobierno mismo lo aplica. Entonces, la modificación de la Constitución tiene que ver con aspectos fundamentales de la vida del ciudadano. Ahora se ha querido hacer un populismo con el tema de la reelección. Como que todos los agentes de la vida social y económica de la República Dominicana no son reeleccionistas. Yo quiero que me diga uno cuál es que no es reeleccionista. ¿Cuál es el que está en un club, en un centro de madre, en una asociación de campesinos, en una asociación deportiva, en una empresa que no se ha reelegido en el cargo donde está? ¿Cuál de esos diputados, de esos senadores, de esos síndicos, alcaldes, alcaldesas y regidores encargados de junta no se ha reelegido? ¿Cuál? O sea, aquí hay que dejar esa, no, yo no digo doble moral, esa palabra yo no la utilizo, esa inmoralidad. Porque para usted tener doble moral es que usted es un hombre muy serio, muy pulcro, esa es la doble moral. No, es que no hay moral. Entonces yo pienso que cada gente hay que decirle las cosas al tamaño que son. Ellos no quieren, yo veo muchísima gente que son del equipo de Leonel Fernández, pero ellos son alcaldes, son diputados, son senadores, son regidores, pero ellos quieren reelegirse. O sea, para ellos la reelección es bendita. Para el presidente de la República no, porque se trata de Danilo. Yo no estoy promoviendo reelección aquí, que se esté claro también. Yo estoy hablando de la figura del cinismo político que se aplica en la República Dominicana. Entonces, es fatal para Danilo, pero es excelente, extraordinaria para ellos. Entonces, así no se puede.
Yo creo que aquí hay temas fundamentales que hay que discutirlo. Usted tiene aquí los mismos problemas de hace 100 años. 100 años. Yo quiero que me digan a mí cuál problema ha sido formalmente resuelto en la República Dominicana. Que tú digas, mira, ya aquí no hay problema de agua potable definitivamente. Usted puede abrir ese grifo y usted va a beber agua y usted no se va a enfermar. Usted no va a tomar, no va a coger ningún parásito, ninguna patología. Yo quiero que me lo diga si eso lo hemos resuelto. Oiga, ¿de qué estoy hablando? De tomar agua. Si eso lo hemos resuelto. Esta se puede tomar. Vamos a una pausa. Regresamos en breves segundos. Bueno, estamos de regreso aquí en su programa Foro de Opinión, como siempre, ¿verdad? Hay otro tema que tiene que ver con el Congreso, porque no podemos soltar el Congreso, que se ha constituido en el centro de la atención de la opinión pública nacional, sobre todo con estos enfrentamientos, cómo se ha ido ahondando la crisis en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero la nota que nos ocupa ahora con el tema del Congreso tiene que ver con el comportamiento, David, amigos televidentes, de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno. Ayer volvieron a votar, a pesar de existir una orden de la dirección del PRM, de que mientras esté acordonado el área del Congreso de militares, ellos en protesta no votarían. Inmediatamente ocurrió esta votación, el presidente de esa organización política, que es senador también por la provincia de Puerto Plata, el señor José Ignacio Paliza, lo convocó a su despacho en el mismo Congreso. Y los congresistas le dijeron que bueno, ya no había militares ahí apostados, y que no, las razones por las cuales se había vedado el voto habían sido superadas. Eso fue en el día de ayer. Evidentemente, hoy está fuertemente custodiado el Congreso. Hay un operativo militar fuerte, hay todo tipo de herramientas para repeler cualquier acción de violentación del orden alrededor del Congreso. Lo cierto es que los diputados del Partido Revolucionario Moderno están dando como si fuera, como esos semáforos cuando pasan de rojo a amarillo, que van a llegar a verde. Y da la impresión, uno tiene una sospecha de que si se presenta el proyecto de la reforma, ellos pudieran votar también. Yo te voy a dar a ti, Rubén. ¿Sabes por qué me río? Tengo que reírme porque Hipólito Mejía, ustedes saben que Hipólito reformó la Constitución y él tiene la experiencia como presidente de la República. Dice Hipólito, cuenta que los diputados que en el momento de la reforma, o que se estaba discutiendo la posibilidad de reforma, estaban más en los medios y estaban hablando más sobre esa prohibición y sobre la no reforma, que ya él lo tenía en una nómina, a muchos de ellos. Entonces, él lo escuchaba insistiendo tanto a nivel público, que él llegó a un momento en que él no creía que estaban en la nómina, porque obviamente estaban hablando demasiado. Y llamó a la persona que estaba, ¿verdad?, que estaba encargada de esos afanes. Y le dijo, no, presidente, esa gente de nosotros, cuente con ese voto. Entonces, Hipólito Mejía dice a la gente, señores, no se lleven de esos diputados que están hablando. A mí me pasó lo mismo, dice él. Entonces, eso que tú señalas, Rubén, con respecto a muchos diputados que estarían dando señales, tú sabes, ellos están como en materia beisbolística del béisbol, en el cuadro en el triángulo de espera, en el círculo, perdón, de espera, ahí esperando el bate, pero el bate es de la reforma que venga. Entonces, esos asuntos de la reforma, lo que la gente está hablando sobre los supuestos sobornos, eso es muy delicado, porque el sobornar a una persona es como usted venderle droga.
Usted vende droga, tú vendes droga. Ah, que tú me debes, sométeme, vete. Entonces, si es verdad que están dando cuarto, cualquier serio coge el dinero y luego vota en contra. Tú debes ser menos dramático. No, Rubén, porque de verdad, porque lo que pasa es que eso es ilegal. De hecho, es ilegal. O sea, el diputado que cobre por votar en el Congreso es ilegal. Por eso es que está siendo sometido a la justicia unos legisladores por el caso de Brecht, porque están acusados de aceptar soborno. Porque nadie que sea legislador, que cobre dinero, puede votar por eso, porque eso es criminal y puede ir a la cárcel. Fíjate lo delicado que es una persona tomar dinero para un voto. Escúchame que te interrumpa. No, pero tengo que decirlo, Rubén, porque es que la gente hay que decirle las cosas. El diputado, o senador que coge dinero para votar y usar su curul, el poder que da el pueblo, para que le represente en buena ley. Si ese diputado toma ese poder, ese voto, que es de ese pueblo, de esa comunidad, para vendérselo a una compañía. Pero eso es teórico. Sí, pero que es ilegal, Rubén. Eso es teórico. Es ilegal. Eso es teórico, porque mira... Y puede ser sometido. Entonces, mira, eso que habla de que... No, que son... Mira Fidel Santana. Fidel Santana, señores, le puso los ojos así a los legisladores. Dijo que estaban dando 70 millones. No, él encareció el voto. Entonces el tipo que le ofrecen 5 o 10, dice, ven acá, pero fulano, tú me ofreciste 5. Es un técnico, Miguel Casal. Entonces Miguel Santana es un tigre. Le creó un problema al gobierno, déjame decirte. Pero que eso no es verdad. Pero eso no es verdad. Yo no lo dudo, porque te voy a decir una cosa. Aquí todos nos conocemos. Eso que tú me dices, no, yo no lo dudo. La gente que está en el gobierno está dispuesta a dar lo que sea. Ellos lo único que no quieren dar es la silla presidencial, pero olvídate de lo demás. Ahora, cuando tú hablas de la gente que cobra para votar y su ilegalidad, evidentemente que eso es antiético. Que hoy hay gente encausada, un proceso con el caso de Brecht como consecuencia, pero eso fue que negociaron. Ahora, sin querer justificarlo, porque yo pienso que aquí hay una serie de temas que están pendientes, David. Cuando tú coges el listado de la cantidad de gasto que pueden tener los candidatos y están escalonados y que ha sido publicitado por la propia Junta Central Electoral, tú te das cuenta de que si tú calculases lo que son de manera lícita los ingresos de un alcalde, de un regidor, de un diputado, de un senador, un presidente de la República, no hay forma de que pueda juntarse ni con el 10% de la cantidad de gastos que puede tener un ciudadano para alcanzar una posición. ¿Qué quiero decirte con eso? Que la propia estructura de la ley manda al individuo que gasta un dinero, una fortuna de dinero para llegar a una posición, una vez en la posición, buscarse la recuperación de su dinero y ganarse otros beneficios. Entonces yo pienso que en la propia estructura de la ley está enraizada, está sembrada la corrupción y el saqueo al erario público. Cuando tú me dices a mí que un diputado puede gastar 50 millones de pesos, tú te preguntas, bueno, pero ¿cuánto que gana un diputado mensualmente? Con todo y los beneficios colaterales, nunca va a llegar a una cifra parecida. Porque ¿cuál es el sueldo de un diputado? ¿200 mil pesos? ¿300 mil pesos? ¿Cuánto es el límite de la Junta por persona para gastar en las elecciones? ¿Cuánto fue? Fueron 100 pesos por voto, por persona. 100 pesos, ¿verdad? Cada candidato puede, o 200 pesos. No 100 pesos en algunos casos, porque eso tiene una escala. Lo que te quiero decir por ejemplo, vamos a suponer el caso de la provincia de San Juan, que tiene 240.000 habitantes la provincia. Si tú le aplicas 100 pesos por habitante, que la Junta te da a ti para que tú puedas gastarlo normalmente, son 24 millones de pesos para una diputación. Entonces yo te pregunto, entonces, vamos ahí. Entonces yo te pregunto, ¿un diputado puede juntarse con 24 millones de pesos lícitamente? No, imposible. ¿En su ejercicio de 4 años? No. O sea, la estructura de la ley es una estructura mafiosa. Le dan dos exoneraciones, le pagan 350 mil pesos mensual, vamos a suponer 48 meses, ¿verdad? Por 350.000 son 16.800.000 pesos. En salario. En salario. Ahora, calcúlese ahí los gastos operativos de ese ciudadano, su comida. Más dos exoneraciones,
Sí, pero ya eso... Bueno, pero la tiene. Pero eso es parte... Vamos a poner 5 millones cada una. Ponle 3 millones cada una, son 6 millones más. Pero eso es parte de la estructura mafiosa que hay en este país, porque ¿por qué hay que darle 2 exoneraciones a un legislador? ¿Por qué hay que permitirle eso en este país? Eso tiene que superarse. Entonces tú estás mandando. Entonces, en el caso de los legisladores del PRM, que han votado ahí en medio de todo esto, estamos hablando de que uno de los líderes de ese partido fue al Congreso y se paró la semana y hizo un mitin multitudinario ahí. Entonces, esos legisladores en el día de ayer ya no levantan la mano, bueno, ponchan su botón, porque con una máquina, y votan. ¿Quién me quita a mí que una vez llegue el proyecto de reforma, esa gente, coherente con su trabajo, porque usted puede votar en contra, pero usted tiene que votar? El asunto es que la gente de Leonel está haciendo lo que nadie hace para evitar. Ahí van a enfermar a esta gente. Mira, por otro lado, y me excusa a los amigos que ven este programa, yo tengo que referirme necesariamente a una situación que se está presentando aquí en el país con el señor Abinader. Abinader. Sí. Con Luis Abinader. Luis Abinader Corona. ¿Qué se está presentando? En el marco de este proceso político que se está viviendo, Abinader y su equipo dentro del PRM se está vendiendo la idea, ellos se están haciendo la creencia, y el comportamiento de este señor es como que él ya es el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Por eso yo digo que Luis Abinader es el candidato que no es, porque todavía esa organización política no conoce de los resultados en esa candidatura, en su proceso interno que se va a medir. Esto llama la atención porque con las pasadas inscripciones que hicieron tanto Luis Abinader, Hipólito Mejía, como Wellington Arnaud, que es el otro joven que está aspirando ahí, que debería ser digno de mejor suerte también, pero todo el mundo sabe que hay choque de trenes entre Luis Abinader e Hipólito Mejía. Luis Abinader había anunciado irse para la UNA, pero Hipólito, un hombre ducho en política, se le fue adelante y fue temprano, y fue con toda su gente también. Y dio unas declaraciones, yo quiero que se le preste atención temprano, porque tenemos una clase política que como Jalisco, que cuando pierde quiere arrebatar. Este es uno de los países en donde la gente dice ser democrático, pero cuando va a un proceso interno y pierde, no reconoce el triunfo del otro. Fíjate cómo que somos. No es verdad que somos civilizados, ni somos educados tampoco, ni somos demócratas tampoco, porque entendemos que si no triunfamos fue porque nos engañaron. O sea, no estamos en condiciones de entrar en competencia realmente. No estamos en condiciones de respetar el juego de oro de la democracia, que es la mayoría. Lo que decide la mayoría, aceptarlo la minoría. Y esa mayoría, si es decente, darle participación a esa minoría, pero si quiere. ¿Por qué estoy haciendo este tipo de comentarios? Porque Hipólito Mejía, cuando se inscribió, dijo que él había inscrito en su partido con un padrón de militantes de 1.300.000 certificados por la Junta, que él había inscrito el 70% de esos ciudadanos militantes de ese partido, con lo que él tenía asegurada la victoria para convertirse en candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Mientras él da unas declaraciones lineales y habla de porcentaje en la inscripción de la militancia de esa organización, que tiene un proceso convencional interno, cerrado, entre militantes e inscritos. Luis Abinader anda vendiendo la idea de que ya él es el candidato y haciéndose configurar en encuesta de que él ganaría en un eventual escenario frente a un Leonel Fernández, por ejemplo. Pero ¿quién ha hecho candidato presidencial a Luis Abinader? Luis Abinader es candidato presidencial de algún lugar, como no lo es Hipólito, como no lo es Leonel Fernández, como no lo es tampoco Danilo Medina. Entonces, aquí se viven creando, David, condiciones
subjetiva al electorado para mañana hacer rabiaca y desconocer lo que son los resultados internos, porque, y si ciertamente Hipólito Mejía tiene ese 70% y lleva a su gente a votar y le gana a Luis Abinader, ¿dónde va a meter Luis Abinader la cabeza? ¿Y dónde van a meter a la gente que sigue a Luis Abinader esa venta falsa de que ellos ganaron ese proceso y que están en eso? Yo lo estoy diciendo ahora para que mañana no me digan a mí que le hicieron trampa, que el gobierno ayudó, que el candidato, porque se busca todo tipo de excusas. Si usted no está en condiciones de eso, si usted quiere ir para algún partido, hágalo ahora. Usted está en el derecho de estar en el partido que a usted le dé su gana. Pero hacer abstracciones, hacer extrapolaciones con posesionamiento de liderazgo que usted no tiene, yo creo que no es correcto. Y yo lo quiero decir temprano, para que si eso pasa, porque a mí no me va a ver que me calle la boca en este programa. Por eso lo estoy diciendo ahora, este programa queda grabado. Y cuando pase ese proceso electoral, si alguien osa en hacer algo contrario, este programa lo voy a repetir. Bueno, nosotros tenemos la experiencia del año 2011, cuando Hipólito Mejía fue a una convención con Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas estaba más fuerte que Luis Abinader a este tiempo. A meses, ¿verdad? A meses de la convención, Miguel Vargas lucía imbatible frente a Hipólito. Incluso se decía que esa convención saldría, esas primarias, 97-3, Rubén. Ni siquiera un 90-10 le daban. Era 97-3, de tan apabullante que se veía el triunfo de Miguel Vargas. Pero ya ellos también en ese momento, que mucha gente habla mucho disparate, que fulano de tal, que compraron, pero ya ellos, políticos duchos y de mucho más experiencia, se habían ido adelante en las inscripciones de ese PRAMIL histórico que tenía el PRD y que repite ahora el PRM, con respecto a salir a hacer inscripciones, a instar a la gente a que se inscriba. Entonces, Luis Abinader se ha quedado en la parte general de la población. Él ha ido a lo poblacional, al país, y cuando usted ve unas encuestas que sale, ve que en el país, que a lo externo del partido, que la parte general, la gente habla de Luis Abinader por encima de lo que dice de Hipólito. Pero cuando se van a la parte institucional, a la parte interna del Partido Revolucionario Moderno, y nosotros conociendo, por ejemplo, el tipo de dirigente que tiene Hipólito Mejía en las principales plazas electorales que hay en el país, entonces usted dice, caramba, pero es verdad lo que está ocurriendo. Entonces, si hay alguien que tiene la capacidad de mover a su gente para llevarlo a votar, ese es Hipólito Mejía, por muchas razones. Si se habla de recursos, más recursos que Luis Abinader, también. Porque incluso Luis Abinader, la familia, en un momento le dijo, no, con los cuartos de familia no. Con los cuartos de la familia no. Fíjense que en las primarias pasadas, las inscripciones que se hizo en el PRM, ellos señalaron las posiciones, se las reservaron y no le dieron paso a la primaria. Y el dinero de esa inscripción se quedó el PRM con ellos. Sí. Y con ese dinero fue que empezaron ellos a hacer algunos tipos de campaña. Bueno, este es un tema profundo y hay que recordar que a propósito de esa historia reciente que tú haces, del proceso interno en aquel PRD de Hipólito frente a Miguel Vargas, como consecuencia de ese resultado, todavía anda Miguel dando aletazo por ahí. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Bien, señores, estamos aquí de regreso nueva vez en Foro de Opinión. Me voy a referir, David, a un tema que son de esos temas
que salen a reducir de vez en cuando, pero que deberían ser temas del día a día, sobre todo porque penosamente nuestra nación es una nación muy vulnerable con el tema salud. Y ahora tenemos un tema que con la afección de decenas de niños en diferentes puntos del país afectados de dengue, ese mosquito que crea la chikungunya, se llama. Aegyptis. Aegypti. Me lo extraigo porque justamente en la mañana de hoy me encontré en un tapón encima del puente Juan Bosch. Y cuando miro hacia abajo y veo esta hilera de viviendas arriba del río, esos son anfibios. Para mí esas son ciudadanos anfibios. Yo no sé si esas casuchas que hay ahí están montadas en fibra de vidrio, en tubos inflados, porque yo no logro entender cómo... Madera... Pero es que la madera se le mete el agua, por eso digo si en fibra abajo, ¿por qué adentro del mismo río? Yo no logro entender. Yo sé que el gobierno ha hecho esfuerzo con el tema de la Barquita, la ciudad Juan Bosch y tantos proyectos para ir desarraizando. Pero la verdad es que también la gente tiene que ayudarse a sí mismo. Yo no logro entender, en mi cabeza no cabe entender cómo una persona y cómo tú ves desde arriba de ese puente esa cantidad de niños correteando a la orilla del río de los Sama, como si nada pasara. Da la impresión de que nosotros estamos en uno de esos países supra atrasados, en donde no hay posibilidad de nada. Es una cosa que aterra. Y la verdad es que llama la atención, porque pienso que este tiene que ser un tema del Ministerio de Salud. Este tiene que ser un tema del Ministerio de Medio Ambiente. Y tú ves toda esa lanchita, ¿verdad?, anclada a la orilla de toda esa casa. Me da la impresión que son dueños también de ellos, como si eso fuera un puerto ahí aparte. Pero toda esta casita hecha de zinc, de pedazos de tela vieja, de la propaganda de los políticos, en donde se desnuda... Pero míralo ahí, Rubén. Exacto, donde se desnuda justamente... La clínica anterior... Justamente ahí, David. Había esta mañana un tapón, que lo armó un AME, que paró un tipo ahí, porque a ellos no le importa, los AME hacen lo que les da la gana en este país. Miren esa imagen que ustedes tienen ahí. Todo eso que ustedes ven a la orilla del río son viviendas. Ahí viven cientos de ciudadanos. Yo no sé si esos muchachos y esa gente que están allá están inmunes a las enfermedades infectocontagiosas, porque eso es inadmisible. Y yo sé que por más esfuerzo que el gobierno haga, la gente vuelve y se muda. Hay gente que hace todo tipo de negocio con la pobreza de la gente, con la miseria de la gente. Eso no puede ser. Pero hubo un señor en el Domingo Sabio, en el barrio Domingo Sabio, que le están sacando a todos para darle una mejor vida. Y a él le valoran la casita en 500,000 pesos. O sea, se la sobrevaloran en 500,000. O sea, una casita de esa que el gobierno, la familia Starga, le dé 500,000 para que se reubiquen, tú sabes, en un sitio y sigan... Dicen que no. No, él protestando, porque él tiene ahí una compraventa, ahí adentro. Ese debieron meterlo preso y darle una pela. Una compraventa tiene ahí. Oye, ese debieron meterlo preso y darle una pela. Entonces, mira, los temas... pero que es así. Mira, los temas que tienen que ver con la pobreza, ¿verdad? Que la pobreza no es más que la ausencia de usted vivir con lo más básico de la vida. O sea, la pobreza significa carencia, ¿verdad? Cuando usted carece de lo más básico de su vida, que no tiene agua potable, que no tiene un techo digno, si llueve, usted puede estar seguro, o si viene un ciclón, una vaina. Si usted no tiene con qué comprar ropa, si usted no tiene cómo usted educar a sus hijos, cómo vestirse, mucho menos cómo comer, entonces eso es pobreza extrema. Y yo siempre he dicho que es vergonzante. A mí me da vergüenza, de verdad que sí. Uno que más o menos tiene su propio vehículo, que los hijos de uno van a la escuela. A mí me da vergüenza porque no hay
no hay un sistema en términos gubernamental que esté combatiendo este tipo de flagelo. Obviamente el presidente Medina ha hecho algunas cosas que sacan a la gente de ahí, por ejemplo, cuando le da educación, pero lo que es la tarjeta de solidaridad, eso empobrece más a la gente. El bono luz empobrece más a la gente y también el bono gas. ¿Por qué yo digo que empobrecen más a la gente? ¿Qué hace el presidente bueno? La educación. ¿Qué hace el presidente bueno? Impartir todos los cursos que se hacen a través de Infotep. Eso es importante. Tratar de incluir a las mujeres solteras con todo lo que tienen las estancias infantiles para que dejen sus niños. Todo eso va contra la pobreza, pero el bono luz y el bono gas no. Porque eso es clientelismo y paternalismo. Y la gente se acostumbra a que le den, entonces no tiene esa fuerza espiritual interna de seguir adelante. Entonces el tipo que sabe que tiene una solidaridad, miren lo que dijo ese muchacho que firmaron el otro día, que él salía a pedir a la calle, y ellos comían todos los días harina en su casa, harina de maíz, con 45 pesos ellos comían, compraban 35 pesos de harina de maíz. Un buen alimento. Entonces él le dieron a Poisson, le dieron $5 millones en un bono. Bueno, pero eso es raro que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo quiero decir? Que los gobiernos tienen que empezar ya a mitigar la pobreza, pero hacerlo de manera técnica. Miren, a ese barrio pobre, pobrísimo que usted ve ahí, incluyendo aquellos que viven en el agua, usted va y usted coge 50.000 de ellos, 50.000 que es el barrio entero, casi. 50.000 personas, usted va y hace un proyecto serio de 50.000 gente. Y usted ahí determina las edades, los sexos, en cuáles cursos están, si estudian, si la madre soltera, los que son casados, pero también ahí usted va a saber cuántos son policías, que viven allá adentro también y son policías. Usted va a saber cuántos son albañiles, va a saber cuántos salones de belleza hay, porque también ahí hay salones de belleza. Estilita. Sí. Y ahí hay casitas ahí adentro, así como ustedes lo ven, que usted encuentra 2 y 3 aire acondicionados, porque viene con, no pagan luz, pero se la roban de casa el carajo, y le viene con un cable hasta allá, y de ahí todo el mundo se pega. Entonces usted comienza ahí, y seriamente usted puede hacer un proyecto con esa gente, un proyecto, y cuando esa gente comienza a producir y comenzar a sacar gente de ahí, con un terreno ya aprobado por el gobierno, pero eso es un asunto serio. Eso que no se está haciendo nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. Yo digo, tú ves ese programa que tiene Domingo Contreras, digo, el programa especial de la presidencia. Yo no conozco nada de eso, ¿eh? No conozco nada de eso. Yo conozco los gastos, sí, pero no conozco las acciones. O sea, conozco los gastos, los cuartos que están gastando, pero no conozco qué están haciendo. Bueno, yo creo que esto es un tema que debe debatirse con un poco más de profundidad. Nosotros por nuestra parte, David y Rubén Tejeda, les agradecemos la sintonía que nos han dispensado en esta tarde. Invitarlos para que mañana, cuando sean las 3, estén de nuevo aquí en Foro de Opinión. Continúen con la programación de esta planta de televisión. Hasta entonces.